Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Rojas, soy estudiante del Colegio Estela Matutina de Chía, en Colombia, y hoy voy a hacer un análisis del libro titulado El libro de las tinieblas. Pero voy a enfocarlo a diferentes aspectos como hacia la invención de la imprenta, hacia la censura que ha tenido la iglesia con la imprenta y también hacia la manera en la que está afectando la imprenta al medio ambiente en la actualidad. Bueno, lo primero es pues hablar del libro en sí. El libro fue escrito por Richard Dubel, un escritor y diseñador gráfico alemán que nació en la ciudad de Landshut el 5 de octubre de 1962. Richard es reconocido por el libro de las tinieblas y por la autoría del libro La Biblia del Diablo. Richard Dubel dedica sus tiempos libres a viajar, a la fotografía y también a la pintura. Él empezó su carrera como escritor en una revista en la cual se dedicaba a escribir artículos de ciencia ficción y de fantasía, pero hoy en día se dedica a escribir novelas, historias de novela histórica. Los libros más conocidos de Richard Dubel, pues como ya lo dije, son El libro de las tinieblas, del cual hablaré en el transcurso de esta oratoria, y el libro titulado La Biblia del Diablo, que es una historia y una trama que gira alrededor del Codex Gigax, que es el libro más grande encontrado de la Edad Media, el cual pues se dice que está elaborado a partir de cuero de burro, que se escribió en el siglo XIII y que cuenta la leyenda que es un escrito en el cual un monje pues tuvo un pacto con el diablo y de ese pacto se creó este libro. En este libro se pueden encontrar diferentes versos dedicados al diablo, cosas así, y por lo tanto ha sido un libro que ha sido estudiado tanto por la iglesia como por gente de sectas satánicas. Tomando ya tema en el libro Las Tinieblas, este corresponde al movimiento literario de la narrativa contemporánea. El lugar donde se desarrollan los hechos es en la ciudad de Salzburgo y en sus alrededores. El tiempo cronológico aproximado que dura la obra es de alrededor de 3 meses. También el tiempo histórico en el que se sitúa es en la Edad Media, más exactamente en el año 1486, cuando las características de la población o del pueblo eran características de gente, entre comillas, ignorante, que se basaba mucho en las supersticiones y que de cierto modo era dominada por las monarquías y por el clero. La obra está dividida en 72 capítulos y en cada capítulo pues presenta una situación diferente, lo que la convierte en una historia muy entretenida y muy interesante pues para cualquier lector. Bueno, haciendo un breve resumen de la historia, el personaje principal es un niño que aproximadamente tiene unos 14 años.
Este niño se llama Kirin y es analfabeta, que pues para la época era una característica que la mayoría de las personas tenían. Por lo tanto, en esta época la imprenta tuvo una función más educadora y pues que ayudó de cierta manera a que pues la población adquiriera mayor información. Pues ya haciendo ese paréntesis, Kirin trabajaba en el taller del maestro Lucas. El maestro Lucas iba a ir al monasterio de Admon a imprimir los manuscritos del abad. Entonces el maestro Lucas llevó su máquina impresora y pues en compañía de Kirin y de dos compañeros más que trabajaban con ellos en el taller, comenzaron su viaje. Cuando llegaron al monasterio, eh, el maestro Lucas, después de ciertos acontecimientos, recibió un libro. Ese libro estaba en un cofre y este cofre estaba siendo buscado por un burgrave que decían que era el hijo del diablo. El burgrave pues los persiguió porque se enteró de que el maestro Lucas tenía el libro y lo persiguió hasta el punto de que el maestro Lucas tuvo que entregarle el cofre en el que estaba el libro a Kirin y tuvo que escaparse por la puerta trasera de el taller. Kirin en el transcurso del viaje había conocido a una niña que se llamaba Ana y quien se había convertido pues en su amiga. Kirin, Kirin luego del susto que tuvo en la persecución y de ver que pues en esa persecución murió su maestro, no tuvo a quien más acudir, sino que acudió a Ana. Los dos niños comenzaron una travesía hacia Salzburgo, que era el destino al cual debían llevar el cofre. Durante esta travesía, los niños conocieron a un hombre que decía ser un emisario imperial y que respondía al nombre de Wolfgang. Este hombre se convirtió de cierto modo en un amigo para los niños y el hombre los remitió a un monasterio que quedaba pues como a mitad de camino. En aquel monasterio los niños se dieron cuenta de que Wolfgang y el burgrave eran la misma persona. Entonces los niños pensaron que pues estaban teniendo a un enemigo dentro de los suyos. Los niños decidieron pues agilizar su viaje hacia Salzburgo y después de la larga travesía llegaron al destino donde pues entregaron el cofre al destinatario, que era el arzobispo. El libro era un libro en el cual estaba un listado de nombres que tenían deudas con el mismísimo diablo. Por lo tanto, era un libro que mucha gente perseguía. El burgrave lo que quería era que este libro no llegara a manos del arzobispo, pero los niños no sabían eso. Entonces, cuando el arzobispo tuvo en sus manos el libro y luego llegó Wolfgang, se destapó todo. Lo que, lo que ocurría era que quien tenía pacto con el diablo no era el burgrave, como todo el mundo lo creía, sino que era el mismísimo arzobispo. Por lo tanto, lo que estaba evitando Wolfgang era que este libro llegara a sus manos. Cuando los niños entendieron eso y le hicieron una especie de encerrona al arzobispo, él quiso pues escabullirse y Kirin esparció gasolina por todo el lugar donde
donde estaban. El arzobispo, al sentirse tan amenazado, saltó por una ventana y pues murió. Los niños y Wolfgang lograron escapar del incendio. Bueno, como ya lo dije, el segundo tema que quería tratar es el de la imprenta en sí. Y pues como ya lo sabemos, la imprenta es la técnica que permite reproducir figuras o imágenes mediante la impresión de tinta por presión. Esta técnica viene desde muchos siglos atrás y se remonta hasta los años antes de Cristo, hasta el año 440 y 430 antes de Cristo, donde los romanos comenzaron con la implementación de algunos sellos para sus impuestos y para diferentes cosas de política. Luego llegamos hasta el año de 1040, donde en China se creó un modelo de impresión a base de cerámica. Y de ahí los coreanos, que eran vecinos muy cercanos de los chinos, copiaron ese modelo, pero lo implementaron con materiales de metal, lo que les permitía pues hacer una mejor impresión de sus imágenes. Pero no fue sino hasta el año de 1450 aproximadamente cuando Johannes Gutenberg llegó y logró insertar la imprenta en Europa. A él se le llama el padre de la imprenta, pues por los avances que logró y por todo lo que hizo para que la imprenta pudiera llegar a este continente. La imprenta a través de la historia ha sido una de las invenciones más revolucionarias, gracias a que a través de ella hemos podido educarnos de cierta forma, porque ha sido mucho más fácil llevar esta información que antes se transmitía simplemente por palabras. Ahora, desde que se creó la imprenta, la gente puede simplemente comprar un libro o hacer cosas que le faciliten educarse. La imprenta también ha permitido a las personas alrededor del mundo expresarse, comunicarse con sus familiares, con sus parientes. Inclusive a mí me ha servido porque en mi experiencia de 14 años como estudiante, la imprenta ha sido uno de los apoyos y uno de los mejores recursos que he tenido, ya que gracias a ella pues he aprendido la mayor parte del conocimiento que tengo gracias a los textos que he leído en el colegio, a los libros guías, a toda la cantidad de información que he aportado a mí mismo, ha salido de todos estos textos. La imprenta también ha cumplido una función muy importante a través de la historia, ya que gracias a ella se han logrado registrar acontecimientos muy importantes y también inventos y descubrimientos. Gracias a ella es que hoy en día le podemos dar una patente a cualquier invento, ya que se tiene un sitio donde se pueden registrar estas cuestiones. Pero pues no siempre toda la población tuvo acceso a la imprenta. En los orígenes la imprenta era un privilegio que solo tenían los pertenecientes al clero y los pertenecientes a la nobleza. A estas dos clases no les favorecía que el pueblo se llenara de conocimiento, ya que para ellos era mucho más fácil apelar a las creencias de la gente, crearles falsas expectativas y así era mucho más fácil gobernarlos. También ellos le temían a que si la población se llenaba de conocimiento, pudieran generar ciertas protestas en su contra, como ya lo sabemos, se evidenció muchos años después pues, en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial. En estas dos revoluciones, la gente
se llenó de conocimiento desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, y pues la población cada vez tenía un mayor nivel intelectual, lo cual les llegó a hacer pensar en diferentes aspectos, como fue el caso de por qué la nobleza, siendo Europa uno de los mayores colonizadores del mundo, por qué el continente europeo también presentaba una tasa muy alta de pobreza, ya que pues solo la clase noble tenía acceso a la riqueza y pues la población vivía en hambruna o en pobreza extrema. Lo que el conocimiento hizo en ellos fue que entraran más en razón y generaron múltiples protestas y revoluciones en contra de la clase alta, de la burguesía. Y esto les trajo como beneficio que pues hoy en día tengan uno de los gobiernos más equitativos del mundo. Además, ya dejando de un lado la parte social, en la parte de ciencias, el conocimiento también les ayuda a enriquecer a la población para que pudieran generar más inventos que favorecieran a todos y mayores descubrimientos tecnológicos y científicos. De ahí que pues en la revolución industrial fueron uno de los años con mayor producción de inventos. Además de esto, también quiero hacer referencia a la censura religiosa, que de cierta manera tiene su impacto en la imprenta. La censura religiosa es el acto en el cual la Iglesia interviene en la libre expresión de las personas, buscando controlar pues su pensamiento y buscando de cierto modo ocultar cierta información que pues a la Iglesia no le conviene que el pueblo sepa. La Iglesia tapa o busca una excusa en esta censura religiosa con el pretexto de que esta información es considerada como una herejía, una blasfemia o un sacrilegio y está en contra de su dogma. Esta censura de la religión tiene su impacto en diferentes religiones, como por ejemplo en el cristianismo, hacia el siglo XVII más o menos, se creó un listado de libros prohibidos llamado el Index Librorum Prohibitorum, en donde estaban todos los textos que la Iglesia Católica prohibía para el pueblo. Dentro de estos textos podemos encontrar, por ejemplo, la teoría o el argumento que apoyaba la teoría del heliocentrismo de Nicolás Copérnico. Son textos que pues de cierto modo no son blasfemia, o algunos no son ni blasfemia ni herejía, sino que simplemente era una opinión en contra de lo que decía la Iglesia, y la Iglesia no quería pues que le llevaran la contraria. Este listado tuvo cabida hasta el año 1966, cuando el Papa Pablo VI abolió por completo esta lista. Otro ejemplo es el del caso del Islam, donde se le dio una condena a Salomón Rushdie, quien escribió la novela de los versos satánicos, y por esta causa fue condenado a prisión por las autoridades de su país. Bueno, haciendo un breve resumen de la historia, el personaje principal es un niño que aproximadamente tiene unos 14 años. Este niño se llama Kirin y es analfabeta, que pues para la época era una característica que la mayoría de las personas tenían. Por lo tanto, en esta época la imprenta tuvo una función más educadora y pues que ayudó de cierta manera a que pues la población adquiriera mayor información. Pues ya haciendo ese paréntesis, Kirin
trabajaba en el taller del maestro Lucas. El maestro Lucas iba a ir al monasterio de Admont a imprimir los manuscritos del abad. Entonces el maestro Lucas llevó su máquina impresora y pues en compañía de Kirin y de dos compañeros más que trabajaban con ellos en el taller, comenzaron su viaje. Cuando llegaron al monasterio, eh, el maestro Lucas, después de ciertos acontecimientos, recibió un libro. Ese libro estaba en un cofre y este cofre estaba siendo buscado por un burgrave que decían que era el hijo del diablo. El burgrave pues los persiguió porque se enteró de que el maestro Lucas tenía el libro y lo persiguió hasta el punto de que el maestro Lucas tuvo que entregarle el cofre en el que estaba el libro a Kirin y tuvo que escaparse por la puerta trasera de el taller. Kirin en el transcurso del viaje había conocido a una niña que se llamaba Ana y quien se había convertido pues en su amiga. Kirin, lo que ocurría era que quien tenía pacto con el diablo no era el burgrave como todo el mundo lo creía, sino que era el mismísimo arzobispo. Por lo tanto, lo que estaba evitando Wolfgang era que este libro llegara a sus manos. Cuando los niños entendieron eso y le hicieron una especie de encerrona al arzobispo, él quiso pues escabullirse y Kirin esparció gasolina por todo el lugar donde estaban. El arzobispo, al sentirse tan amenazado, saltó por una ventana y pues murió. Los niños y Wolfgang lograron escapar del incendio, pero el libro en ese momento quedó en cenizas.
La imprenta también ha cumplido una función muy importante a través de la historia, ya que gracias a ella se han logrado registrar acontecimientos muy importantes y también inventos y descubrimientos. Gracias a ella es que hoy en día le podemos dar una patente a cualquier invento, ya que se tiene un sitio donde se pueden registrar estas cuestiones. Pero pues no siempre toda la población tuvo acceso a la imprenta. En los orígenes la imprenta era un privilegio que solo tenían los pertenecientes al clero y los pertenecientes a la nobleza. A estas dos clases no les favorecía que el pueblo se llenara de conocimiento, ya que para ellos era mucho más fácil apelar a las creencias de la gente, crearles falsas expectativas y así era mucho más fácil gobernarlos. También ellos le temían a que si la población se llenaba de conocimiento, pudieran generar ciertas protestas en su contra, como ya lo sabemos, se evidenció muchos años después pues, en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial. En estas dos revoluciones, la gente se llenó de conocimiento desde la Edad Media hasta la Edad Moderna y pues la población cada vez tenía un mayor nivel intelectual, lo cual les llegó a hacer pensar en diferentes aspectos, como fue el caso de por qué la nobleza, siendo Europa uno de los mayores colonizadores del mundo, por qué el continente europeo también presentaba una tasa muy alta de pobreza, ya que pues solo la clase noble tenía acceso a la riqueza y pues la población vivía en hambruna o en pobreza extrema. Lo que el conocimiento hizo en ellos fue que entraran más en razón y generaron múltiples protestas y revoluciones en contra de la clase alta, de la burguesía. Y esto les trajo como beneficio que pues hoy en día tengan uno de los gobiernos más equitativos del mundo. Además, ya dejando de un lado la parte social, en la parte de ciencias, el conocimiento también les ayuda a enriquecer a la población para que pudieran generar más inventos que favorecieran a todos y mayores descubrimientos tecnológicos y científicos. De ahí que pues en la revolución industrial fueron uno de los años con mayor producción de inventos.